You can go ahead and stop the music. Andre, the music. Like music. No. You hear it? No. Wait a minute. Maybe it's me. Good morning. Well, good afternoon. I suppose probably good evening to some of you. We'd like to welcome you to the Buenas USA tardes IPR o California camp buenos meeting. días para algunos de And ustedes. we hope Me that gustaría this will darles be la a blessing for bienvenida all al of us campamento as de we partake California. in person here face to face, and for those of you that are Esperamos que sea una with bendición us. para todos y So, shall we así open como in prayer? nosotros estamos aquí cara a cara. Les invito entonces para abrir con una oración. Almighty God in heaven, we thank you for the blessing and Nuestro the privilege Dios to serve en el cielo, and te to be damos able gracias por las to meet bendiciones as y el well face to privilegio de face. poder servir. We ask for your presence to Gracias be también with por la us, to bless, oportunidad de guide, and direct us as conocernos we aquí cara a cara spend y our time pedimos para que together tu presencia in también esté study con and in the nosotros, presentations, que nos bendigas, que that nos all would receive guíes a y blessing. dirijas We todo thank lo que you and tiene we que ver praise con you la and we ask presentación this y in este Jesus' name. estudio. Amen. Eh, Gracias por las bendiciones que recibimos, te agradecemos y te alabamos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Can I just check my translator? Solo me gustaría aquí chequear que mi traductor o traductora me escuche. So I can't hear my translator. No puedo Is it? escuchar a la persona que me I picked for traduce. France, not French. Seleccioné Francia, Uh, francés. Try again? Okay, I can hear now. ¿Otra vez? Sí, ahora sí puedo Thank you. escuchar. I can hear you. Okay, I think we're ready to go. Bueno, ya estamos I want to welcome listos everybody y to listas para the first comenzar. presentation of our camp meeting here Bueno, me with IPR. gustaría darle la bienvenida a todos para nuestra primera presentación en nuestro campal de aquí con IPR. Eh, Let's open with a word of prayer. Vamos a iniciar entonces con una palabra de oración. Holy God, we thank you Sante Dios, gracias that we can be here together que podamos estar aquí juntos despite all this strife and turmoil that's going on in the world. a pesar de todas las cosas que están aconteciendo en el mundo, tanto You alboroto. have been gracious to each of us
ha sido amable con cada uno de nosotros to allow us to come here in peace and safety. al permitirnos llegar aquí en paz y seguridad. May we not take for granted Que no tomemos las cosas por sentado, all the blessings that you afford us. todas las bendiciones que haces por nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. For the past several presentations, Por varias presentaciones ya en el pasado, we've been in the book of Hebrews, chapter 8, hemos estado en el libro de Hebreos, en el capítulo 8. and in connection with Hebrews 8, we've been discussing the book of Jeremiah. Y en conexión con el libro de Hebreos 8 también hemos estado discutiendo el libro de Jeremías. And the reason we're in Hebrews 8 Y la razón por la cual estamos en Hebreos 8 is because I was asked a question, es porque surgió la pregunta, se me preguntó, and that question was connected to an issue that I've spoken about for quite a long time now, y esa pregunta estaba conectada con un problema o un tema de la cual ya he hablado desde hace ya un buen tiempo atrás, which is connected to the subject of food. la cual está conectada con el tema de la comida. So people have asked, Entonces, hay personas que me han preguntado, based upon statements that I've made, basándose en declaraciones que he hecho, what are people supposed to eat? ¿qué es lo que la gente se supone que tiene que Has there been comer? some kind of change? Como que si hubiese habido alguna especie de cambio. So I want to finish that sentence and say, has there been some kind of change in the law? Así que me gustaría ya terminar con esa declaración, básicamente reformularle, decir, ¿ha habido algún cambio en la ley? Because the way people have framed the question to me, Porque they la, ask, have I changed something? porque la forma en como las personas han formulado su pregunta para mí, la han hecho de una forma como que si pareciera And that que he ends llegado up a cambiar really algo. meaning, is there a new movement position with regard to food? Y al final eso termina realmente significando o replanteándose como, ¿hay alguna nueva posición en el movimiento en relación a la comida? This question has been around for a long time, Esta pregunta ha estado ya por hace un tiempo, flotando desde hace ya algún and I tiempo, guess in the context of the movement, y supongo que en el contexto del movimiento it's related to the vows, the four reform vows that we have. está relacionada a los cuatro votos de reforma que sostenemos, Both the wording of those vows and the instructions that they give. tanto la palabra escrita de aquellos votos como las instrucciones que nos proporcionan. So each of you need to ask yourself the question, Entonces, cada uno de ustedes necesita hacerse a sí mismo la pregunta. why you are revisiting or asking or challenging the wording of those vows. Porque están revisitando, preguntando o desafiando la forma en cómo esos votos se escribieron, What the vows mean to you, how you understand them. qué significan los votos para ti y cómo los le entiendes. So I began to explore the subject last year, last summer. Así que yo comencé a explorar tal tema el año pasado, en el verano pasado. Sorry, I shouldn't say last summer. It was at the Sablakian camp meeting last year. em,
Fue en el Campal de Eslovaquia del año pasado. And I chose to tackle what I believed was a relatively simple, straightforward, and self-contained subject. Y me gustó haberlo abordado desde lo que yo creí que era algo relativamente fácil, directo y que se entiende por su propia I don't know cuenta. if anybody remembers the month it was. No sé si alguien recuerda el mes en el que se realizó ese campal. Anybody remember? Si alguien recuerda, Um, so I've got July, August 2024. si no estoy mal, sería en torno a julio, agosto del 2024. And we discussed the subject of coffee. Y discutimos el tema relacionado al café. So I know um, when we tackle any subject of food, it has a broader, a wider implication, Así que yo sé que cuando abordamos el tema de la comida tiene una implicación muchísimo más amplia, pertenece a un campo but at a más worldwide amplio. level, I thought it would be a self-contained subject Digamos, en términos globales, a nivel global, pensé que era un tema que ya se sobreentendía o que se comprendía por su and cuenta that we could, as a group, look at it impassionately. y que como grupo lo podríamos haber visto de forma sin pasión. That Mm, that means without passion. Eso quiere decir sin pasión. So I think I was fairly successful in that endeavor. Creo que la verdad tuvimos bastante éxito en esa empresa And what I wanted us to see, y lo que me gustaría que viésemos, to explore, to consider, explorar, considerar, is the scientific basis behind coffee consumption es la base científica detrás del consumo de café and Ellen White's position on it. y la posición de Ellen White en relación a So, as you ello. know, Ellen White takes a very hard, very strict position against coffee. Así que como sabrán, Ellen White tiene una posición bastante estricta, bastante rígida en contra del café. So, we can only assume, because I don't think there's any strong evidence, Entonces, simplemente podríamos asumir, porque no creo que haya suficiente evidencia that her fuerte, objection to coffee is its caffeine content. que su objeción en contra del café es lo relacionado al contenido de cafeína, Because because she speaks about its addictive properties. porque ella habla de sus propiedades adictivas. And it's well documented that it's the element of caffeine that's in coffee that has its strong addictive properties. Y está muy bien documentado el hecho de que es la cafeína, el elemento de la cafeína dentro del café, eso es lo que tiene las fuertes adictivos, las fuertes propiedades adictivas. So in that discussion that we had, Así que en esa discusión que tuvimos, I didn't focus on the subject of coffee addiction or caffeine. no me concentré en el tema de la adicción al café o a la cafeína. I spoke ab- I spoke about the well-documented scientific information of the health benefits of coffee. Hablé sobre la bien documentada información científica que hay sobre los beneficios de la salud en cuanto al And café. I think that's well documented now. I don't know if people I don't think there's any credible objections to that scientific information that's out there now. Creo que está bien documentada para el momento. Creo que no hay suficientes personas. Creo que no hay ningún grupo que se atreva a contrariar esa I información offered some científica. personal guidelines to support and help people in their decision-making process. También me concentré en darle algunas orientaciones a las personas para evitar esta adicción al café.
And I think I kind of just left it there. Y yo creo que hasta ahí lo dejé, si no estoy mal. But I think I left people with enough information and guidance to make their own decision on what they should do. Y creo que dejé a las personas con la suficiente información y orientación para que puedan llegar a tomar su propia decisión sobre lo que deberían de For those hacer. of you who think you now have a blank check to drink coffee, Para todas aquellas personas que creen que ahora tienen vía libre para el consumo de café, I want to remind you, not warn you, me gustaría recordarles, no advertirles, of the significant effects that caffeine has upon the human body. sobre los efectos significativos que tiene el café sobre el cuerpo humano. And if you went to the 19th century, Y si fueses al siglo XIX, you probably also have to go back to the 18th century, probablemente también tendrías que regresar hasta el siglo XVIII, which is the history in which Ellen White is alive. So they're dealing with coffee in real time. la cual es la historia en la cual Ellen White está viviendo, donde están lidiando con el tema del café en tiempo Don't real. fool yourself into thinking that coffee is some benign hot drink. Y no se engañen a ustedes mismos pensando de que el café es simplemente una bebida caliente benigna. There's well documented information Hay información muy bien documentada that both its pharmaceutical influence on us, que tanto su influencia farmacéutica sobre its chemical nosotros, influence on us, caffeine, what it does to the human body, su influencia química sobre nosotros, la cafeína, lo que le hace al cuerpo humano, and its social influence upon um, particularly Western society y su influencia social sobre lo que particularmente pudiésemos llamar como la sociedad occidental was significant. ha sido importante. And you can read books on the subject if you're so inclined to. Y pueden leer libros sobre el tema si tienen esa inclinación a hacerlo, So I just want to si lo desean. say, in Ellen White's defense, if I can Así put it que, that way, así que simplemente quería decir en defensa de Ellen White, si lo pudiese plantear de esa forma, that she is battling against a social phenomena que ella está luchando en contra de un fenómeno social. that's influencing society Hay que, está on several levels. que ha influenciado sobre la sociedad en varios niveles. For definite, it's affecting society at a moral level Eh, definitivamente afecta a la sociedad a nivel moral and a physiological level, or what we might call a health level. y a nivel fisiológico, lo que también pudiésemos decir a nivel de salud. When I say at a moral level, I don't mean it's immoral to have coffee. Cuando yo digo a nivel moral, no estoy diciendo de que sea algo inmoral tomarse un café. What I mean is, I'll add a new aspect to this. The coffee and tea shops that existed in that era Lo que yo quiero decir es, y ahora voy a comenzar a agregar un nuevo aspecto sobre esto, la tienda de café y de té que had existían en a aquel profound social entonces influence upon Western thinking. han tenido una influencia social profunda sobre el pensamiento occidental. Those coffee and tea houses Aquellas tiendas de café y de té were the places where social reform occurred, eran los lugares donde ocurrían las reformas sociales, some of which was positive and some of which was negative. algunas de las cuales eran positivas, pero también algunas de las cuales eran And Ellen negativas. White wants Algunas us, eran, you, to avoid such human influences. algunas de ellas eran positivas, otras eran negativas, y Ellen White lo que quiere mostrarnos a ti, a mí, That's what I mean by its moral influence. es que deberíamos de evitar tales
influencias humanas. Y eso es a lo que yo me refiero cuando menciono de Any influencia questions? moral. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Curtis. Cortis. So an example of that, Bueno, un ejemplo sobre in ello. France, En Francia, when the revolution is being planned or fermented or created, cuando la revolución se está planificando o está gestándose o so I'll está just use the creándose. term the Jacobean Society, for instance, that you're all eh, vaguely familiar with. Así que yo simplemente voy a utilizar el término sociedad jacobiana, por ejemplo, si es que están vagamente familiarizadas con Much el of the término. thinking, much of the planning of um, the revolution, the Jacobin Society, happened in coffee shops. That's where they did it. Mucho del pensamiento, mucho de la planificación, de la revolución, de la sociedad jacobiana ocurrió en tiendas de café. In other Eh, places, it could be tea shops. es allí donde se formularon esos planteamientos. So they were the places where the movers and shakers of society, the thinkers of society, would come together and share their ideas. En algunos otros lugares también se les puede conocer como tiendas de café, así que esos eran los lugares en donde los que removían la sociedad, los pensadores de la sociedad y pensadoras de la sociedad se So a juntaban biblical example para that you compartir might be familiar ideas. with would be Mars Hill. Así que un ejemplo bíblico, por ejemplo, si les suena algo familiar, sería Mars Hill. Mars is a planet, Ah, the planet perdón, Mars, las colinas de and Marte. it's called a hill because it's on a hillside. Marte es un planeta, el planeta Marte, y se le llama Hill So o colina. this is where Paul engages with the Grecians, with the Grecian um, thought leaders, I guess. O colina porque está en el lado de la colina. Así que bueno, esto es el lugar en donde Pablo se relaciona con griegos, griegas en Okay, so Grecia. that's one Supongo que example. líderes Um, de Grecia. you switch to tea, Supongo, bueno, ok, que eso fue which is solamente un a ejemplo. sibling of coffee. Ahora, si tú cambias y ahora comienzas a hablar sobre el té vendría a ser como un primo We may or hermano may not del be familiar with café. the opium issue in China Pueden ser que estén familiarizados o no con lo del tema del opio, a el couple of problema del centuries opio en ago. China, que ocurrió hace un par de siglos atrás. That was designed and created by Great Britain Eso fue diseñado y creado por Gran Bretaña, because they had a thirst for tea, porque Gran Bretaña tenía una gran sed de an té, addiction to it, una adicción al té, and the Chinese wouldn't trade tea, wouldn't give their plants um, to outsiders. y la sociedad china simplemente no quería canjear, no quería comerciar té, no le querían dar esas plantas a Part of the devastation that extranjeros o happened in India is extranjeras. all connected with the tea trade. Y parte de la devastación que aconteció en la India también está conectada con el comercio del té. Okay, so I just want to lay that out as a backdrop about the issue of diet. We've already Bueno, discussed coffee. bueno, yo simplemente quería sacar eso a relucir como una especie de trasfondo sobre lo que tiene que ver con el tema de la dieta y todo lo que hemos So discutido también sobre my el café. objective was not to deal with the moral issue of it or the societal impact of those beverages, Así que mi objetivo no es lidiar como un problema moral o el impacto social de aquellas bebidas, but to look upon them just purely with respect to health. sino ver sobre este tema puramente en relación al aspecto de la salud, Because I think people don't understand the whys and wherefores of dietary restrictions, porque yo creo que las personas no entienden la sabiduría y los porqués de las restricciones the dietéticas reasons why we have these restrictions. y las razones por las cuales se tienen estas restricciones. So I've left the subject to diet reform pretty much alone since then. Yo dejé el asunto de la reforma alimenticia hasta ahí desde ese momento.
a little bit before we tackled that subject, Un there po- was a discussion in the movement about Sabbath. un poquito antes también habíamos abordado un poquito ese tema cuando en el movimiento se discutió un problema que tiene que ver con el sábado, un tema con el sábado. Does anybody remember when that sort of began? Was it 23? No recuerdo si alguien recuerda cuándo fue que eso comenzó. ¿En 2023? Was it here? Fue aquí. Sorry? So someone said Florida camp meeting, Alguien de aquí menciona que eso fue en el and Campal that's de 2023, Florida y eso me dicen right? que fue en 2023. Okay, that was August 23. Ok, sí, fue en agosto del 2023. And that was the issue of Sabbath. Y eso era el tema relacionado con el sábado. So we looked at the Sabbath issue. Coffee is, I'm going to call it diet. Así que bueno, le llamamos a esto tema del sábado. Vimos este tema del So sábado the y third one is not it's not a new subject, but it's I've been discussing it recently as well. por aquí este otro, el tema del café, al que llamaríamos dieta. Así que el tercero no es un tema nuevo, pero lo What discutimos ya subject is that? recientemente también. ¿Y cuál era ese tema? You obviously get the point that they're all related. Em, Obviamente van a tener el It's this year, punto al cual se está haciendo 15. mención, se está relacionando. Eso pasó este Tithing. año. It's a good answer, but I wasn't thinking of tithing. ¿Alguien lo sugiere? Diezmar, diezmar. Bueno, esa es una buena respuesta, pero no estaba pensando en diezmar, en el diezmo. Nobody? Nadie. Oh, we got it? I'll give the answer. The answer was prayer. Bueno, les voy a dar la respuesta. La respuesta es oración. And we're just going to put Switzerland. Y aquí yo simplemente voy a colocar Suiza. And that was when? ¿Y cuándo pasó eso? April. En abril. And France when? En Francia, ¿cuándo? ¿Qué fecha? So I've got March. I've been told it was France. Voy a Okay, colocar so I'm aquí suggesting that these marzo. subjects are all related. Bueno, yo voy a sugerir que todos estos temas están relacionados. That was it. Okay. April, thank you. So I'm saying they're all related subjects. Voy a decir entonces que todos estos son temas que están relacionados. What do people think about the relationship between them? ¿Qué es lo que piensan las personas? ¿Cuál sea la relación entre cada tema de estos? Anybody wants to make a comment? We've got a microphone if you're willing to come up. I don't have to repeat you. Si a alguien le gustaría comentar sobre eso, aquí también tenemos un micrófono, si acaso estarían Are dispuestas o you allowed to come up? dispuestos Don't know how that a works. hablar. Okay. I Así que thought not. así no tendría que Uh, repetir. Let me go. Can we pull this off? Thank you. Um, Address? Oh, Bueno, están resolviendo un tema con el micrófono, no se está entendiendo bien lo que dicen, lo que preguntan. La primera cosa que cruza mi mente es cómo funciona el tema de la salvación para mí. so France can't hear you properly. Bueno, Is that a technical problem or you just missed it? en francés no te pudieron escuchar. ¿Eso acaso es un The problema voice wasn't técnico clear.
o simplemente se perdió. La voz no es clara. How's that getting fed back to? It's not. One sec. Try again. Intenta nuevamente, Testing, hello. Hello, hello, probando. testing. Is that Hola, okay? ¿me pueden escuchar? ¿Funciona? Okay, go ahead. Ok, adelante. So I said, I think that the first thing that comes to mind is that it is about how salvation works. La primera cosa entonces que creo que me cruza la mente es la pregunta de cómo funciona la salvación entonces. Anything else? ¿Algo más a añadir? Alyssa? Along the same lines, different wording, about restoration. Alisa, Restoration. más o menos sobre la misma línea tiene que ver con la restauración. Bueno, Anyone restauración. else? ¿Alguien más? Okay, so I agree with those answers. Bueno, estoy de acuerdo con esas respuestas. It's about the issue of salvation. Tiene que ver con el tema de la salvación. So several weeks ago, we went to Hebrews, Entonces, hace varias semanas fuimos a Hebreos and when we looked at the chapter, I don't think I went to a specific verse. y cuando vimos el capítulo no me gustó, no creo que hayamos ido a un versículo en We went to a Spirit of específico, Prophecy passage. sino que fuimos a un pasaje del Espíritu de Profecía. So it was first selected messages, Entonces, abordamos mensajes selectos, tomo uno, and it was 343.4. y era la página 343.4 en el inglés y Basically, pages 344, 343 to 344. de hecho, era la página 343.4 a la página 344.3. And we spent our time just on one paragraph in that section. Y pasamos la mayor parte del tiempo solamente en un párrafo de esa sección. I think it was 344 paragraph 1. Si no estoy mal, era finalmente la página 344, párrafo uno. So I don't know if you've all watched that presentation. Bueno, no tengo certeza si todos fueron capaces de ver esa presentación. I think a member in Canada recently did a similar study. Creo que un miembro de Canadá ha hecho un estudio similar. So if you haven't watched it, and that one's available online, that may be a better study to watch, but it's related to the same subject. Así que bueno, si ya está disponible en el tema y aún no lo han visto, pudiese ser un buen estudio para ver, ya que está relacionado al mismo tema, al mismo asunto. Sorry, Alyssa? The life and death of Christ. Different. Perdona, Lisa. In Canada, you mean? Never mind, it's okay. It was a study, Eh, I don't remember where it hubo, was. hubo, It was hubo un just titled The Life and estudio, Death of Christ. no recuerdo dónde fue que se realizó, pero sé que el título del estudio era La vida y la muerte de Cristo, Okay. así que yo pensé que era ese el cual te referías. Any other comment? Bueno, ¿algún otro comentario? So what I got from that study from First Selected Messages Bueno, entonces, la conclusión a la que llegué de ese estudio de mensajes selectos, tomo 1, 344.1, was that the Godhead era que la deidad had two objectives when it came to the salvation of humanity. tenía dos objetivos en todo lo que tiene que ver con la salvación de la humanidad. If anybody's watched the presentation, either mine or the Canadian members, do you know what those elements were? Si alguien ya vio la presentación, bien sea la mía o la del miembro de Canadá, ¿recuerdan cuáles eran esos dos elementos que se mencionaban? Address? Andrés.
if I'm not mistaken, is one is about fixing the the problem of that we have with the law, and Si the no me, second one is once that's fixed, si no me equivoco, looking forward in the future. How si does no me, that si no me equivoco, entonces restore us? el primer problema que se resolvió era lo que tenía que ver con la ley y la segunda era cómo se iba a ver en el futuro y cómo eso cómo iba You want a me to ser repeat una it? restauración. You Aquí can't me, hear or you can't understand? ¿quieres que le repita? ¿No puedes Do oír you not bien understand what you said? o no puedes entender? At least one La of them anciana didn't understand. Shimen, Don't know the other translators. la anciana I don't mind Shimen paraphrasing if you want to go go no again. te entendió lo que You have to go again dijiste. now. Okay. Si So the quieres, first one is si quieres lo about the pudieras past parafrasear. and our problem that we have with the law, and the second one about us being able to Así que el live primero, according to the en el law in the pasado, future. So they're both era, connected to the law, entonces ambas cosas están conectadas a la ley. and one is about the past and one is about the future, Una es sobre el pasado y la otra es sobre el futuro, relative to the present. Is that fair? Gloria? en relación al presente. ¿Alguien más? Gloria. The function of Christ and the Holy Spirit is different. La función de Cristo y del Espíritu Santo es diferente. Mhm. Ujú. Christ works as a mediator, but the Cris- Holy Spirit works to draw it out four elements. Oh, 1 second. Cristo Christ funciona como, is the Cristo, mediator. Got Cristo, that? Cristo But the funciona como Holy Spirit, mediador. 1 second. The second bit, Gloria? but the Holy Spirit works upon our hearts to draw out four elements, and that is prayer, We'll just, the Holy Spirit draws Pero out elements luego from us. el Espíritu Santo lo que hace es sacar elementos de nosotros, they are de nuestros Go ahead. corazones. List of four. prayer, Son cuatro penitence, elementos. El praise, and primero sería la thanksgiving. oración, la gracia, la Okay, thank you. alabanza Anyone else? y la penitencia. Bueno, muy bien. ¿Alguien Curtis? más? Cortis. It's in connection to what they both said. Está en conexión con lo que ambas personas han That respondido. two beings in the Godhead, Hay dos seres de la deidad. Jesus acts as a substitute for us when looking at the law, Jesús como sustituto de nosotros cuando vamos hacia la ley, cuando miramos hacia la and the ley. Holy Spirit transforms our heart so that what comes out of our heart is in accordance with the law. Y el Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones, que transforma nuestros corazones y que para ponerlo de conformidad con la ley. Good. So I like all of those answers. Bien, entonces me gustaron So, todas estas respuestas, so I'm just going to give my thoughts, así que yo solamente les voy a compartir aquí mis but don't see that pensamientos. as a rejection or criticism of what anybody has said or what you think. Y no lo vayan a tomar como una especie de rechazo de crítica por lo que cualquier persona haya dicho o por lo que ustedes llegasen a pensar. So I'm going to express it this way. The two elements are related to Christ. Así que bueno, yo lo voy a formular de la siguiente forma. Los dos elementos están relacionados a And as I Cristo. almost always try to emphasize, Y como siempre he intentado enfatizar, it should be the Christ, debería de ser llamado el because Cristo. Christ is a job function. It's not a name. Porque Cristo es una función, un trabajo, no es un nombre como tal. Christ means what? ¿Cristo qué significa? Ujú. Savior, the Salvador anointed one. o Salvadora, el ungido o la ungida. Everybody okay with those? Okay. ¿De So acuerdo todos con eso? when related to the Christ, it's about the life, Así que, we'll say the death and the life. We'll do it in reverse order. así que bueno, cuando relacionamos todo esto con Cristo, That's what that study is teaching. It's about the death and the life of Jesus. tiene que ver sobre la vida y la muerte de Cristo, de Jesús. And if you watch the study that we did in France related to this passage,
Y eso es lo que este estudio nos está intentando enseñar. Y si ya vieron los estudios de You'll Francia recall how relacionados, people got tripped up re- when they read this. si ya vieron los estudios de Francia relacionados con este pasaje, ya van a ver cómo hay personas que tropiezan en Because relación a speaking esto. about the death, it spoke about Jesus. We'll use a symbol of the cross. Porque cuando hablamos sobre la muerte, hablamos sobre Jesús y utilizamos And entonces that este símbolo, la cruz, people got that fine. y hasta ahí la gente lo comprendió. It's the other one that they got tripped up on. Ahora es sobre lo otro en lo cual llegaron a tropezar. Because this was the Holy Spirit's ministry. Porque si esto era el ministerio del And Espíritu this is how Santo Gloria expressed it a moment ago. It y, produces something within us. y así fue la forma en como Gloria lo expresó hace un momento, produce algo dentro de nosotros. So when we resolve the issue between us, Cuando ya resolvemos estos problemas entre it nosotros, turns out to be the death and the life of Christ. resultó que al final se comprendió que era la muerte y la vida de Cristo. So why is the death important? Entonces, ¿por qué es que la muerte es algo importante? What is the death related to when it comes to you? ¿A qué se relaciona la muerte cuando... mm, Christine? ok. ¿Qué tiene que ver la muerte cuando está eh, relacionándose este tema contigo? Saving us from our sins. Christine, está relacionado You con got, la is that all you can salvación, translate? salvar, Salvation from our salvarnos de sins. nuestros pecados. Ok. ¿Captaste bien la traducción? Dijo Listen, salvarnos de Gloria? nuestros pecados. Baptism. ¿Está bien así, Right, Gloria? Ok, dame un segundo. Baptism. 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 Bautismo. Listen. I was gonna say the same as Christine. Y iba a Same as Christine. decirlo Salvation from sin. lo mismo que Christine. Ok, lo mismo. Listo. So I'm going to draw a Salvación del line here, pecado. Bueno, timeline. aquí tengo una línea de tiempo, la acabo de diseñar. We'll call this the present. Vamos a llamarle a esto el presente. So I'm going to call it the present. Vamos a llamarle entonces el presente. And Gloria called it what? ¿Y cómo fue que le llamó Gloria? You didn't say that word. What did Gloria call it? ¿Cómo le llamó Gloria? You just said the word a minute ago. Acaba de decir la palabra hace un minutico. Baptism, yes? Bautismo, That's what you said? correcto. Eso fue lo que dijiste, ¿no? So the death, baptism, Sí que la I've put the muerte, present. bautismo, lo puse en tiempo So presente. what I want to say is um, should put death and life. I'm going to pick up on what Andreas mentioned A mí me gustaría retomar el punto que Andrés mencionó and what Gloria just said. y lo que Gloria acaba de decir. What did she just say? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que acabaste de decir? She said baptism, then she changed it. Ella dijo bautismo y luego lo cambió. ¿Qué dijo? Past, good. Pasado. So as Bien. soon as you got the past, present, then you're going to have the future. Entonces, ya que tienes el pasado, el presente, obviamente tienes que también tener un So therefore, futuro. I don't know if you could cast your minds back to what Andrea said originally or Sí, initially. así que yo no sé si eso hace que recuerden lo que dijo Andrés originalmente o So inicialmente. we've got baptism, present, past, future. We've got those now. Tenemos bautismo, pasado, presente, futuro. Eso es todo lo que Where does tenemos death hasta go? ahora. Y ahora, What is death dealing with? The death of Christ. en qué punto se puede colocar la muerte? I ¿Con think qué this está now. lidiando la muerte de Cristo? ¿Con qué I'm going to lidia? I'm going to say what dispensation now, so to help you really get it fixed. ¿A,
Alisa, bueno, ahora voy a entonces Was that at the utilizar la palabra foundations of dispensación, si creation? es que eso te Sorry? puede The death ayudar. was at the foundations of creation. So Alyssa Eh, said the foundations of creation. Alisa responde que eso We aconteció can't do that. en la fundación del mundo o en la fundación de la Let's stick to creación. the board work. No was podríamos seeing hacer eso the past, basadas en el diseño, en el diagrama. Have I done something? Sería el pasado, esencialmente. Mm. Yeah, it's all good. Okay, so ¿Alguna we'll put conclusión? death here, Ok, bueno, entonces todo bien, ¿sí? Se coloca entonces aquí la past. muerte en el pasado. Okay, so let's walk through this together. Baptism Vamos entonces a resolver esto juntos. Bautismo of the person, de la persona, the individual. del individuo. So this is a line Entonces, esto for sería the una línea of a person. que representa una persona. You okay with that? ¿Están de acuerdo con eso? So the death is dealing with the person's past. Así que cuando hablamos de la muerte, estaríamos lidiando con el pasado de una persona. No, okay, still? ¿Todo Sure? bien? Don't just say it. Full stop. Okay, so this is the One second, we've got to translate that. So I've asked this if she's okay. Es- Estoy preguntándole a ella si está Sorry? bien con eso. I'm ¿Ok? Okay. So if the Listo. past is the death, Entonces, el pasado es la muerte so if it's the person, y the si es death la, can't be in the past if they're being baptized in the present. If it's their own death, si es su propia muerte, are you okay, Shimi? ¿todo bien, Anciana Shemin? She doesn't understand what you're saying. No está so if we're entendiendo lo que talking, I thought we dices. were talking about Christ. Entonces, Let me do this. estabas Be hablando easier. de Cristo. Bueno, The life and déjame death hacerlo a mí. ¿Está bien? Será más fácil. La vida y la muerte. is the life and death of Christ. ¿Es la vida y la muerte de Cristo? I've been told Se me ha dicho it's about salvation, que es sobre la salvación. and what I said was, what do they mean Y lo que yo dije fue, ¿qué quiere decir to us? para nosotros? Because they're in relation to Hebrews chapter 8. Porque recuerden, estamos relacionándolo a Hebreos So capítulo 8. if we're okay there, then the death is related to the death of Christ. Así I'll que put Christ here. si estamos bien hasta ahí, la muerte entonces está relacionada con la muerte de Cristo. Yo voy a So that's colocar to aquí do una with cruz your aquí, past. un Cristo por acá. Eso tiene que ver con tu And pasado then the life y entonces la vida of Christ de Cristo is to do with your future. tiene que ver es con tu futuro. That makes sense? ¿Hace sentido? So our life, It's when we've got life, that's Jesus's life. Cuando aquí decimos vida, estamos hablando de la vida de So Jesús. everything above the line Todo lo que está sobre la línea is about your life. es sobre tu vida which can't start until after baptism. And underneath the line is Christ's life. y todo lo que esté por debajo de de la línea sería la vida de Cristo. And we had a life before baptism and we had a life after baptism. Teníamos una vida antes del bautismo y llegamos a tener una vida luego del bautismo. And they're very different lives. Y son dos vidas bien diferentes. We say they are, but for most of us, it's not. Decimos que es así, pero para la mayoría de nosotros no. But if we don't understand what the life and death of Christ does for us, Pero si no entendemos lo que la vida y la muerte de Cristo hace por nosotros, theologically, theoretically, a nivel teológico, a nivel teórico,
your Christian walk, your Christian life won't make sense Tu caminar en Cristo, tu vida cristiana no va a tener sentido because you're working on different rules to God. porque estás trabajando basada o basado en reglas So diferentes a las de Dios. everything that's on the board now isn't anything radical or it might be radical for you, but it's nothing new. Así que todo lo que está aquí en la pizarra puede sonarte algo radical o puede ser que no sea tan radical, I pero don't no mean es that nada nuevo. to insult anybody. I'm just saying this is not me. I've not created any of this. Así que bueno, yo digo eso no para insultarte, no lo digo en ese This is sentido, centuries old, sino que esto no ha sido creado por mí aquí hasta ahora, no, hundreds of years old. sino que esto ya tiene siglos de haber sido creado, cientos de años de haber sido creado esto. So Luther would have understood this to some degree, as an Así, example. así que, por ejemplo, Lutero pudo haber comprendido esto que estamos discutiendo en cierta Curtis. medida. Um, when you as an individual sin before baptism, Cuando tú como individuo estabas allí sentado o sentada antes del and then bautismo you get baptized, do those sins, One second. And then you get baptized. y luego eres bautizada o those sins bautizado, are what Jesus dies for, correct? son aquellos pecados, So I'm just going to rephrase that in one short sentence. bueno, lo voy a Before you get parafrasear. baptized, before you become a Christian, Antes de ser cristiana o cristiano, antes del bautizo, all your past sins, todos tus pecados pasados, Jesus dies for them. Jesús ha muerto por esos pecados. I've changed the question into an answer. Ahora voy a convertir esa pregunta en una respuesta. So the Eh, answer is, I think, yes. y la respuesta sería que sí. And then going forward after you've been baptized, Y después de eso, después de haber sido bautizado o bautizado, if you sin and ask for forgiveness, those sins don't go to Jesus, they go to Satan. si pecas y pides perdón, esos pecados van a Jesús Yes or no? y luego se trasladan a Satanás, ¿sí o no? Yes or no, or not that straightforward. ¿Sí o no? Es una So, pregunta bien directa. so give me the grace. I'm not going to answer that question Bueno, no voy a responder esa pregunta, because if I do, I'll have to answer other ones. porque si lo But hago, what I entonces want ya to tendría que say is responder el resto. Pero lo que sí me gustaría decir es everything que that Curtis said up to baptism, yes. todo lo que dijo Cortis, hasta bautismo, sí, eso sí. And the question is why? Y la pregunta ahora sería el por qué. Why does Christ have to die for those? Porque Cristo tuvo que haber muerto por aquellos pecados. The simple answer is La respuesta simple es, there's no mechanism for you to pay for those no hay un mecanismo que exista que te diga que tú tendrías que pagar por aquellos pecados, except your own death. excepto tu propia muerte. So if you're not going to die, the only way that that can get sorted out is by Jesus dying. Entonces, si no piensas morir o no tienes pensado morirte, la única forma en cómo eso se puede solucionar es por medio de la muerte de Jesús. So so that's the death bit. Así que esa es la parte de la muerte. After baptism, Después del bautismo, you're supposed to live a new life se supone que tienes que vivir una vida nueva, where there is no sin. donde no hay pecado. We've discussed the Holy Spirit's work, Hemos discutido la obra del Espíritu Santo, what the Holy Spirit does lo in que us, for us. lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros y We por haven't spoken nosotros. about the word grace in this study, but you would have to add grace here.
No hemos abordado la palabra gracia en este estudio, pero deberían de agregarla, la gracia aquí. And the reason why I didn't want to answer Curtis's question Y la razón por la cual yo no quise responder la pregunta de Cortis is because I want to deal with two things. es porque me gustaría lidiar con dos cosas. One of them is, what is all this related to? Una de ellas es, y todo esto que tiene que ver con, And we're going to put law, y vamos a colocar aquí la ley, which is what we've already spoken about in previous studies. de la cual ya habríamos hablado en estudios anteriores. So all these things all relate back to law. Entonces, todas estas cosas están relacionadas And the con la second ley. is, what is sin? Y la segunda de ellas sería, ¿qué es el pecado? How do we view sin? ¿Cómo vemos el pecado? And the other question related to sin Y la otra pregunta relacionada al pecado is the punishment sería el castigo for sin. por el pecado. Question is? As in what? As in what or why the punishment for sin? Like, what are you asking? Okay. What is the ¿Qué, punishment for sin? qué es lo que estás preguntando así concretamente? Bueno, sería, ¿cuál es el castigo So del we've spoken pecado? about the law. Hemos hablado entonces de la ley. When it's been discussed in the past, Cuando ha sido esto discutido en el pasado, I, yo, God, Dios, turns law into a person. convertí la ley en una persona. Uh, I want us to remember that the law is not a person in real life. Y me gustaría también recordarles de que la ley en la vida real no es una persona. But if you don't make it into a person, it gets very difficult to conceptualize how these things work. Pero si tú no la tornas en una persona, si no la personificas, resulta bastante difícil conceptualizar cómo And I refer funcionan people estas back cosas. again to Pilgrim's Progress by John Bunyan, if you recall. Y nuevamente me gustaría referir a las personas al libro de El Camino del Peregrino de John Bunyan, si se acuerdan. So I think it's a good idea to do that. Entonces, yo creo que eso es una buena idea de hacer, o God sea, does that for sure. porque Dios lo hace, totalmente seguro. So when it comes to what is sin, Ahora, cuando tocamos este tema de qué es el pecado, this is a problem. esto es un problema, Because if you go back to 2017, porque si retrocedieras a we're 2017, talking about you, who you cuando are, estamos hablando de ti, quién eres tú, how you're constructed. cómo eres construido o construida, We developed a model hemos desarrollado un modelo that said what? que dice qué cosa. Got three elements Tenemos tres elementos aquí about you, sobre ti, you humans. sobre ti, el ser humano. Do you want to have a go, Carmen? ¿Hay algún comentario? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Kathy, do you want to have a go? Katy, ¿te Are you gustaría, focused or te gustaría comentar? Thinking. 1 second? So, as we're waiting, there's a problem when we deal with sin. What is sin?
Ok, entonces estamos viendo que hay un problema cuando lidiamos con el pecado y 2017, it was really simple. nos preguntamos, ¿qué es el pecado? Y para el año So we 2017, did some studies about human nature, para ese momento era algo muy simple. Así que bueno, realizamos unos estudios sobre and la I'm just looking naturaleza for humana three elements. y estoy intentando encontrar tres elementos. Go ahead. I'm not real clear, but I think it's just body, mind, spirit. So you get that? Body, mind, spirit. Cuerpo, mente y espíritu. Okay. I don't know if is it going to reach down to fell. If not, could you just? Higher power, lower power. Okay. So fell said higher powers. Bueno, Fell dice, por otra parte, poderes superiores y poderes inferiores. Higher powers, lower powers. Poderes superiores y One second. poderes inferiores. Un segundo. So that's two of the three, Esos serían dos de tres. and there's one more. Y faltaría uno. And the will. Y la voluntad. So I've put the will in the middle, Así que yo coloqué aquí la voluntad en el medio. but Ellen White will. We know that will is part of the higher powers. Am, sabemos de que la voluntad es parte de los poderes So superiores, in tal that como lo model, in dice the Ellen White. 2017 model, Así que de acuerdo con ese modelo, en el modelo del año 2017, what we learned ¿qué fue lo que aprendimos? was that the will is the governing force in Lo, you. lo que aprendimos es de que la voluntad es la fuerza que te gobierna. It's the gate, it's the gatekeeper for all of your decisions, everything that you do. Sería algo así como el guardiano, la guardiana de todo lo que haces, de toda decisión que tomas, todo lo And que there's a haces. war, if we put it that way, between the higher and lower powers. Y hay una guerra, si lo pudiésemos plantear de esa forma, entre los poderes superiores y los inferiores. And when they both make their case to the will, Y cuando ambos hacen caso a the will decides what you're going to do, la what will voluntad, happen. la voluntad es entonces la que va a decir The qué lower es lo powers say, I'm hungry, let's eat. qué es lo que va a pasar. Los poderes inferiores, por Higher ejemplo, van a powers decir, say, it's not tengo good for you. hambre, vamos a comer. Y los poderes superiores van a decir, no, eso no está bien para The ti, no will te conviene. decides what will happen. Y al fin de cuentas será la voluntad la que decidirá qué es lo que va a suceder. So that's all really straightforward, very mechanistic, Así que bueno, eso es algo realmente and bien it directo, explains bien things in a really mecánico nice and simple way. y explica las cosas de una forma bastante bien Except y simple, excepto when you get nice people like yourselves, cuando tienes a un par de personas buenas así como ustedes mismos, and either I look at you or you look at yourself, o bien cuando te ves a ti misma o mismo, there's a big problem. o cuando alguien te ve a ti, hay un gran problema. Because 20 years into your baptism, Porque hace 20 años atrás, en tu bautismo, so you're here, vamos a decir de que ya te encuentras aquí, en este you're still punto, doing bad things. en el futuro, y resulta que todavía sigues haciendo Even though cosas you know malas, you don't have to do bad things. incluso cuando ya sabes que no deberías estar haciendo cosas malas. And the 2017 model Y según el ends up saying modelo, what? y según el modelo entonces del año 2017, va a terminar concluyendo qué cosa. It says you do bad things Va a terminar concluyendo de que si tú haces cosas malas, because you want to. es porque quieres. And I say, do you really want to do bad things? And you will say, I don't really. Y entonces ahora tú me vas a venir a preguntar a mí, o yo te pregunto a ti, ¿realmente quieres hacer cosas malas? Y tú And me you'll vas say a something like, responder, I no, can't help it. realmente no quisiera, no me gustaría. Y después vas a venir a And I'll decir, say, es que no lo puedo controlar. this model says you're No, a liar.
Y este modelo después te va a responder y te va a decir, You're eres una deceiving yourself and mentirosa lying o to un me. mentiroso. Te estás engañando a ti misma o a ti mismo y también me estás And intentando you're engañar a condemned. mí. Y por lo tanto estás condenada o condenado. It's a message that just brings condemnation. Así que básicamente es un mensaje que trae o conlleva condenación en sí. Any points or questions? ¿Hay algún punto que alguien quisiera comentar o alguna pregunta? Okay, don't take me wrong. Ok, no se me confundan, no me tomen las cosas a mal. Poetic license here. Licencia poética por acá. A savior comes Viene un salvador o una salvadora a couple years later un par de años después and says, this model here of 2017 is like kindergarten. y te viene y te dice, este modelo que tenemos acá del año 2017, esto es el jardín de infancia, So es el this is very kindergarten. childish. Entonces, yo sé que esto es When I was a child, I used to bastante think as a child, infantil y recordarán, cuando yo era niñe, pensaba como and there's niñe. an adult version. Y lo que luego se te presenta es una versión Can't remember de the year of this one. adulta o de Someone tell adulto. me. No puedo recordar el año en el que ya And what's surge the esta adult nueva version versión. of Ya all of me dirán this? ustedes. ¿Y qué es lo que te dice esta versión de adulto o adulta sobre todo So esto? Alyssa said, Alisa dice, um, fast brain Alisa responde, cerebro rápido and slow brain. y cerebro lento. Anybody got a date? ¿Alguien ya surgió 20, con la fecha? 21, I've got. ¿Cuándo fue esto? 2021. Curtis, you say? Cortis, ¿qué dices 2020. tú? So we'll Do- check. It's either 20 or 21. 2020. Bueno, entonces vamos a chequear si fue en el 20 o en el 21. Okay, so this model gets you out of a lot of problems now. Entonces, este problema te saca de varios problemas. It's like a get out of jail free card. Es como una tarjetica de salir libre de la cárcel. That you didn't like that? No, It's no like le a, gu- it's like a voucher it's like a voucher that gives you something for free. no te gusta que utilice ese término. Bueno, está bien. Entonces, este otro es como un voucher que te garantiza o te da algo de Lisa? gratis. August 21, Sacramento. Oh, it's in Sacramento. It's all here. Everything happens here. Why were you saying 20, ¿Quién Curtis? dijo 20? Cortis. Only because I remember reading a book and you doing something around that time. So Yeah, I do too. it was COVID. Okay, I've been given September 20. Bueno, se me ha dicho que fue en el 20 de septiembre. Okay, so I'm going to go with I think 20 sounds okay with me. Creo But que el 2000. 2021, we start discussing slow brain, fast brain. Ok, así que en 2021 comenzamos a discutir sobre el cerebro lento y rápido. And the essence of this Y la esencia de todo esto is that you've got two brains. es porque así tienes dos cerebros, We'll call it a good brain and a bad brain. podemos decir o le pudiéramos llamar el cerebro bueno y el The cerebro slow one malo. is good, El cerebro lento es bueno and the fast one, we'll call it bad, but y it's not, of course. y el cerebro malo sería, perdón, el cerebro rápido sería el malo. No es que And why sea is it malo, bad? What's pero its problem? le vamos a llamar así. Ahora, ¿por qué es malo? ¿Cuál es el problema de este? Curtis? It doesn't think, just acts. Cortis, ¿cuál es el So problema? the Que problem with the solamente fast brain, el problema con el cerebro rápido es que actúa, it doesn't think, no piensa, just does.
simplemente hace. So I'm going to say it's untrainable. Así que yo voy a decir, no se puede entrenar, Can't train it. no se puede entrenar, es mm, mm, inentrenable, Uh, does not improve no mejora, or get better. tampoco mejora. As soon as you realize that, Tan pronto como te das cuenta de eso, it changes everything cambia absolutamente todo about how you view your humanity and your sobre, divinity. sobre cómo ya comienzas a percibir tu propia humanidad y tu propia divinidad. So now, when you go into, say, the Old Testament, Ahora vas a comenzar y vas a ir a, digamos, el Viejo and God Testamento, says, I'm really angry, el Antiguo Testamento, y Dios va a decir, bueno, es que estoy realmente enojado o or I'm fed enojada, up with you, o la agarré contigo, or I'm jealous, o estoy celosa o celoso. when you can begin to understand divinity in a clearer fashion if this is correct. Y vas a comenzar a comprender la divinidad de una forma más I want us clara all to be en sure caso de que todo esto sea correcto. Y a mí me gustaría this has been solamente around for about 5 years now. que todos estén segures, porque esto ha estado And ya desde hace 5 años, Adventism would este not estudio, accept this model. más o menos, y el adventismo no aceptará este modelo. This conservative Adventism would not accept it Absolutamente, al menos el adventismo conservador no va a because it aceptarlo. makes it really difficult to answer the question 2A, what is sin? Porque les resultaría entonces muy difícil responder a las preguntas, la 2A y la 2B. 2017, Perdón, la it's 2A. really easy to define it. La 2A, ¿qué es el pecado? Para el año 2017 era bastante fácil But what's definirlo, lacking pero lo que is an falta intelligent explanation of why you keep on doing wrong. es una explicación inteligente del por qué continúas haciendo el mal. When your buttons get pushed, we're familiar with that term. Cuando alguien presiona tus teclas, si es que alguien está familiarizado con ese Why do you término, react? ¿por qué reaccionan? And the old model will say, because you're not in Christ. Y el antiguo modelo te dirá, bueno, es porque no estás en Cristo. That's how conservative Adventists would explain it. You're not in Christ. Así es como lo explicaría el adventismo conservador. No estás en Cristo, You're in the flesh. sino que estás en la carne. You've chosen not to accept grace or submit to God's leadings. Estás en la carne. No has aceptado todavía la gracia o no te has sometido o sometida al liderazgo, a And la I guía don't de know if Dios. they've got a good solution to any of this. Y yo no sé si Dios tiene, no sé si se tiene alguna Now, buena if you go to solución the 2020 model, sobre esto. Ahora, si van al modelo del 2020, I think you'll find it fits much more into your experience. yo creo que ese modelo va a encajar mucho mejor en tu experiencia. Maybe we'd call it reality. Tal vez le pudiésemos llamar realidad. Your past Adventist friends would call it apostasy Tus amigues adventistas en el pasado le llamarían a esto apostasía. because, like a magic wand, we've just washed away the sin problem really easily. Es como que si una varita mágica simplemente eliminar el problema del pecado bastante fácil. We've got fast brain, slow brain. What's the other way of expressing Bueno, that? bueno, continuando, tenemos aquí cerebro lento, cerebro rápido. ¿Cuál es la otra forma que se usa para expresar esto? So I've been told habit. Entonces, se me ha dicho aquí hábito. Anyone else? ¿Alguien más?
Give you a clue. Les daré una pista. So, where would sympathetic go? Well, Sistema simpático y fast or slow? parasimpático. Ok, ¿dónde va el simpático? ¿En el rápido o en el lento? So sympathetic is fast. Entonces, el simpático estaría ubicado en el rápido. And then we've got parasympathetic. Y luego tenemos aquí el parasimpático. Would you agree with that? ¿Están de acuerdo con este? So now we're using clinical terms to understand our human behavior. Bueno, entonces tenemos aquí, estamos utilizando términos médicos para llegar a comprender el comportamiento humano. Yes, we're using medical terms. Sí, estamos utilizando términos médicos ahora mismo. And as soon as you do that, Y tan pronto como haces esto, now what can you do? ahora, ¿qué puedes hacer? So now Ahora you can listen to any music puedes you want. escuchar acaso cualquier música que quieres. And where's that? I know it's UK, ¿Y dónde es que es eso? Yo sé que es en Reino Unido. ¿Dónde fue que hablamos de eso? November ¿Cuándo fue que 23 hablamos de eso? or Yo sé que fue 24. en el Reino Unido, pero ¿cuándo fue? ¿Fue acaso en noviembre del 2023 o noviembre del November 23, I've 2024? been told. Se me dijo que fue en noviembre del 2024. So if you're not familiar with that study, you can go and watch it, but you can walk away, say, now you can do anything music wise. Ahora, si no están familiarizados con ese estudio, lo pueden ir a revisar, pero básicamente, em, All I've tried to show in this study, as we summarize now, todo lo que yo quería mostrar en este estudio, si lo pudiera resumir en este momento, is I'm trying to give a backdrop of the reason for all these discussions or studies. a mí me gustaría darles así, algo así como un trasfondo, la razón por la cual se está discutiendo todos estos Diet, Sabbath estudios. keeping, and prayer are La, all related subjects. la dieta, el sábado, la oración, son todos temas que están relacionados, son temas relacionados. I'm going to give me some poetic license to say it this way. Yo voy a utilizar algo de licencia poética para decirlo de la siguiente forma. All of those issues Todos aquellos temas were viewed from a 2017 model. eran vistos según la perspectiva del modelo del 2017. This very simplistic higher, lower power, and the will. Este modelo muy simplista, poderes superiores, perdón, facultades superiores, facultades inferiores y la voluntad. But as soon as you start trying to understand human nature in a more sophisticated fashion, Pero tan pronto como ya comienzas a estudiar sobre la naturaleza humana desde una forma mucho más and we'll talk sofisticada, about the sympathetic and parasympathetic part of your nature, y estamos hablando sobre la parte simpática y la parte parasimpática de tu naturaleza, then that has an impact upon these very fundamental issues about your humanity. entonces eso tiene un impacto bastante alto y fundamental en todos estos temas relacionados a tu propia humanidad. We've spoken about the life and death of Christ. Hemos hablado de la vida y la muerte de Cristo. If you don't keep the law as an individual, separate person, you'll get tripped up. Si no guardas la ley como una persona individual, vas a terminar tropezando. Today, Hoy en día, when it comes to the law, cuando tiene que ver con la ley, we're in 2017. estamos en 2017.
childish. y éramos In the infantes. future, Ahora en el futuro we'll have to stop making the law into a person and deal with the implications of that. tendríamos que entonces parar de hacer a la ley o de personificar a la ley y comenzar a But not lidiar today. con las implicaciones de esto, pero no. Hope you will understand what I've just said. Espero que ya There are hayan two questions comprendido we need to esto. deal with. Estas son dos preguntas con las cuales necesitamos What is lidiar con sin and what is the punishment for sin? cuál sería el pecado y cuál es el castigo del pecado. When it comes to defining what sin is, you can see how difficult it is now. Cuando tiene que ver con definir el pecado, ya pueden comenzar a ver cuán difícil es esto. At least I hope you can see it's difficult once you start using this new model. Y al menos, ojalá, yo espero que puedan ver su dificultad, al menos cuando ya comienzan a utilizar este nuevo modelo. So I'm just going to close Ahora, with 2b. voy a cerrar abordando entonces el 2b. I'm just going to close with a Bible verse without explaining it or going any further. Entonces, yo solamente voy publicar aquí, a escribir aquí un versículo bíblico sin hacer una explicación Part of it is 2a and part of it is 2b. a profundidad. La parte A, am, uf, It's First John en parte sería la 2A y en otra parte sería la 2B. Tenemos 5:17. entonces, primera de Juan 5:17, 2a, 2A it says all bad things dice que todas las cosas malas is sin. son pecado. In the King James, it says all unrighteousness is sin. En la King James dice que toda injusticia es pecado. And then in 2b, Y luego en el 2B, what is the punishment? ¿cuál es el castigo? Sería la pregunta. It says there is sin, not, I'll paraphrase it, some sin Lo voy a parafrasear. Diría, algunos does pecados not lead to death. no te llevan a la muerte. And I'll close there. Y lo voy a dejar hasta ahí. So if you have time, look at that verse. Entonces, si tienen tiempo, vean ese versículo, Maybe find some commentary or just meditate upon what the thought of that. All bad things are sin, tal vez ver por ahí algún comentario o simplemente meditar en esto. Todas las cosas son but pecado, some sins don't lead to death. pero algunos pecados no conllevan o no te llevan a la And muerte. all of the things we've been discussing here, diet, Sabbath, prayer, Y de todas las cosas que hemos estado discutiendo aquí, sábado, dieta, oración, are related to questions 1, 2a, and 2b. están relacionadas con las preguntas 2A y 2B. Let's close with prayer. Entonces, bueno, vamos a cerrar con una oración. Holy God, we thank you Sante Dios, gracias that we can come to you, de que nos podemos acercar a ti, that we can walk with you, que podamos caminar contigo, trying to better understand who you are tratando de comprender mejor quién eres tú and who we are. y quién somos nosotros. On this journey of life, En este viaje de la vida it's easy to make mistakes, es fácil cometer errores, to have wrong ideas, wrong thoughts. tener ideas erradas o pensamientos equivocados. As we see the steps
that have occurred within our movement, a medida que vemos los pasos que se han llevado a cabo dentro de nuestro movimiento, it's my prayer. es mi oración. I hope it's the prayer of each of us Espero que sea la oración de cada uno de nosotros, that as we review these developments, que a medida que estamos aquí revisando este we'll desarrollo, know for ourselves comprendamos por nosotros mismos if these things are so, si es que estas cosas son tal cual están así, if they are son tal true. cual así, si es que son verdad. Please bless us Por favor, bendícenos and help us to have confidence y ayúdanos a tener confianza that you are in control and taking care of us. de que estás en control y que estás cuidando a cada uno de In Jesus' name, nosotros. amen. En el nombre de Jesús, amén.